Tenemos un programa muy lindo, así que acá te muestro un poquito de todo lo que tenemos. Sean todos y todas muy bienvenidos. Orlando Van Bredam es docente y es escritor. Es formoseño por elección, ya que lleva más de 40 años viviendo en la provincia, lugar al que considera su hogar. Estuvimos conversando con Orlando acerca de su historia, de los libros que escribió, de los premios que recibió y también de una de sus obras que fue llevada al cine. Te lo presentamos. Siempre cito a mi amigo Juan Carlos Guayman, que es un pensador formoseño que dice que los seres humanos somos un paquete de genes arrojados al futuro. Y bueno, yo siempre me pregunté de dónde venía este paquete de genes. ¿Qué ocurrió para que Van Bredam naciera? Y bueno, yo creo que muchas cosas. Primero, que un grupo de belgas llegara a Entre Ríos en los años 80, en 1880, con la ley de Urquiza de inmigración. Y uno de esos descendientes de belga, mi padre Ángel, conociera a la hija de un tano y de una criolla. De modo que de pronto yo soy un gene compuesto por una enorme diversidad de culturas y de posibilidades de ver el mundo, ¿no? Y creo que de ese lugar vengo. Era un pueblito tan chiquito que yo siempre digo que en San Marcial es el incesto vivo, porque todos son parientes ahí. El pueblo sigue teniendo la misma cantidad de habitantes y son los mismos apellidos de siempre. En Concepción del Uruguay, en 1960, llegamos después de pasar por Basavilbaso, y ahí yo obtuve la suerte de poder terminar mi escuela primaria, hacer mi secundaria en el Colegio del Uruguay, el histórico colegio que fundó Urquiza. Y en ese mismo lugar, en la Escuela Normal de Profesores que creó Sarmiento, pude hacer mi profesorado en castellano y literatura. Cuando tenía apenas 22 años y una sed inmensa de arrejarme del lado de mi madre, ¿no? Porque las madres son hermosas, hasta que uno siente que tiene que sacárselas de encima, yo me escapé de mi madre y me vine, sin que ella lo supiera, a Formosa. Ya el mismo 24 de marzo de 1975, cuando llegué al Colorado, me designaban como profesor de la escuela de nivel medio número 1. Empecé a trabajar por la mañana y a la tarde ya conocía a la que iba a ser mi esposa de toda la vida. ¿Qué más puede pedir un hombre, no? Ya tenía trabajo, ya estaba enamorado, ya tenía futuro. De modo que yo soy un agradecido de esta tierra, ¿no? Yo siempre digo que soy un formoseño. Los formoseños tenemos derecho a nacer donde queremos. Yo soy un formoseño que nació en Entre Ríos. A los entrerrianos no les gusta esto, pero bueno, es así. Hay más años aquí, 45 años aquí,
sigo trabajando la docencia y sigo cultivando el vicio de escribir. Desde muy chico, Orlando Van Bredam se interesó por la literatura. A los 22 años publicó su primer ensayo llamado La estética de Armando Discépolo. Uno de mis orgullos es que en el año 2018 el cineasta Cristian Jure llevó al cine con el nombre de Gracias Gauchito esta novela llamada Colgado de los tobillos. Yo estaba en mi casa tranquilo, a las 3 de la tarde suena de pronto el teléfono fijo, de modo que atendí de mal humor, porque nadie es tan imprudente en la provincia de llamar a las 3 de la tarde. Pero ese mal humor se me pasó enseguida, porque la que me llamaba era nada menos que Andrés Rivera, el autor del Farmer, un gran escritor al que yo admiraba, para avisarme que había ganado nada menos que el premio MC con esta novela que se llama Teoría del Desamparo. Hoy ya no pago para editar mis libros, sino que tengo editores, ¿no? Creo que es el sueño del pibe, ¿no? Bueno, la pregunta que siempre me hace la gente es, yo quiero escribir. Yo dije, empecé a escribir. A escribir se aprende escribiendo y leyendo. Si no sentís ese deseo, ese fuego de escribir, es porque en el fondo nunca te interesó. No he tenido otros maestros que los que he encontrado en los libros, ¿no? Siempre he preferido acostarme y escuchar a Tolstoy que ponerme a pavear con alguien que no va a aportarme nada, ¿no es cierto? Porque en el fondo esos autores, aún muertos, siguen hablándonos, siguen diciéndonos cosas interesantes, ¿no? Entonces nosotros, si queremos ser escritores, tenemos que escucharlos y ver cómo han ido resolviendo los problemas que le presentaba la escritura. Orlando Van Bredam tiene a su cargo la Cátedra de Teoría Literaria, también Literatura Iberoamericana en la Universidad Nacional de Formosa. Actualmente Orlando vive en Colorado, localidad que lo nombró ciudadano ilustre en el año 2012. Hoy mi nieto prefiere la tablet antes que los libros. Y primero a mí no me gusta, pero después dije, ¿quién dice que no está aprendiendo? ¿Quién dice, por ejemplo, yo observo en mis nietos, uno de 8, Gael, y el otro de 5, cuyos conocimientos los incorporan a través de las tablets. Y hablan un castellano perfecto. Hablan un castellano adquirido con una velocidad, no sé si lo escriben bien, pero después de todo, la escritura es un soporte más, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Uno se aísla cuando ya sabe qué escribir, pero para poder sentir el mundo hay que arrojarse sobre el mundo. Entonces yo soy un hombre que elijo siempre los lugares donde hay gente. Por eso amo la docencia, por eso me gusta viajar en colectivos, a veces urbanos, cargados de gente. Por eso escucho. Una vez Rodolfo Ward decía que escribir es escuchar. Lo que tenemos de distinto, no lo que tenemos en común. Nosotros tenemos que amar de los otros lo que tenemos de distinto. Siempre se dice que el problema humano es no aceptar al distinto, cuando lo fascinante es lo distinto. Hablamos con Irene Raffo. Irene es la creadora
y la directora de Uniendo Huellas. Uniendo Huellas es una fundación que trabaja acompañando y apoyando a chicos y chicas de Formosa que tienen alguna discapacidad. Vamos a conocer entonces ahora la historia de esta preciosa fundación. Desde muy chiquita siempre tuve una atracción muy grande con los chicos con discapacidad. Estudié en Buenos Aires. Cuando yo me caso, seguía viviendo en Buenos Aires. Mi ex marido, que en ese momento era mi marido, me dice: mira, acabo de perder mi trabajo, tenemos que volver a Formosa. Y nos volvimos a Formosa, a una casita que nos dieron mi papá y mi mamá, que queda en el medio de una casa quinta, y donde mi papá antes tenía un club, el Club Hípico San José Obrero, donde había canchas de pádel, canchas de tenis, todo abandonado, y también la parte del Club Hípico que también estaba abandonado, ¿no? Las caballerizas y todo lo demás. Y bueno, mi ex marido me decía siempre: tenés que aprovechar este lugar tan hermoso, que cuenta también con una laguna, con mucho verde, donde teníamos una huerta hermosa. Empezamos a levantar todo lo que eran las caballerizas, las canchas, y él me decía: tenés que armar un centro de rehabilitación y centro de día. En ese momento, yo cuando ni bien me recibo, empiezo a trabajar en la Escuela Especial 12. Surgió un proyecto de empezar a trabajar con los caballos, con equinoterapia, y a la escuela llegaban personas pidiendo si sus hijos o personas adultas podían realizar la actividad. Entonces, a la directora se le ocurrió, me dijo: Irene, vos tenés todo, porque tu casa era un club de equitación, y tenés los caballos, ¿por qué no empezás a dar? Porque yo fui una de las que hice la capacitación y me recibí de equinoterapista. El proyecto va tomando forma porque mi papá y mi mamá venden un departamento muy grande que tenían en Brasil, y mi papá me dice: mira, Irene, voy a apostar a tu proyecto. La Fundación Uniendo Huellas se creó en el año 2007 con actividades de equinoterapia. Luego, fueron ampliando sus objetivos para formar un centro de acompañamiento integral que busca mejorar la calidad de vida de las personas, ya sean estas adolescentes, jóvenes o adultos. Lo que yo quería justamente era que ellos puedan disfrutar de la naturaleza, que puedan compartir con los padres y con la familia, que puedan enriquecerse también con los animales. Nosotros ahí tenemos gallinas, patos, caballos, tenemos la huerta, la parte de jardinería, cuidan mucho la naturaleza. Entonces hacemos mucho hincapié a todo esto, y después todo lo que tiene que ver con el deporte, ¿no? Ahora estamos construyendo un polideportivo también, pero ellos siempre hacen deportes al aire libre. También trabajamos con equinoterapia, que fue con lo primero que iniciamos en el año 2007. Y también tenemos la parte del taller, ¿no es cierto?, donde los chicos, los jóvenes y adolescentes tienen como una formación laboral. Ellos estudian musicoterapia, gastronomía, huerta, hacen también equinoterapia, hacen hidroterapia, hacen manualidades, trabajamos todo lo que es reciclado y jardinería. La Fundación Uniendo Huellas cuenta con profesionales de todas las áreas de la salud para lograr la recuperación psicofísica de las personas que acuden a ella. Además, generan los medios para que luego puedan insertarse en el mercado laboral de acuerdo a la situación de cada persona. Con lluvia, con frío, con sol, con un calor terrible, hemos trabajado siempre. Tenemos experiencias espectaculares de chicos con autismo, con síndrome de Down, con parálisis cerebral, de su recuperación.
sobre todo los chicos con autismo, a la vida social, cómo les cambió la vida. Nosotros siempre tenemos que pensar que ellos pueden mucho más de lo que nosotros pensamos. Nosotros trabajamos mucho en equipo. Yo ya no me dedico más a la equinoterapia, hago mi terapia ocupacional, y en este momento somos 44 personas trabajando en la fundación. Para mí esto no es un trabajo, es una pasión. Qué interesantes todas las historias que vamos descubriendo en nuestro programa, pero todavía faltan más. Así que si me acompañan, vamos a seguir descubriendo historias inspiradoras de gente que vive en diferentes rincones de la provincia. Gente de mi tierra en Rumbo Norte. Soy Néstor Mendoza, conocido acá en la zona como Perico, todo el mundo me conoce como Perico. Bueno, en estos momentos yo estoy encargado de este museo donde conservamos historia de nuestro pueblo, de la época del año 1901, cuando fue fundada la misión, gracias a Fray Pedro Iturralde, bueno, con ese incansable trabajo que hicieron los franciscanos junto a los nativos de esta zona. Bueno, es lo que nos han dejado como herencia. Y gracias a esto hoy nosotros podemos ser un pueblo pujante y laborioso, ¿no? La gente que nos visita aquí en nuestro pueblo, bueno, realmente se van contentísimos, se van muy cargados de lo que es nuestra historia, bueno, y siempre prometen una próxima vuelta. Formosa diría que me gusta todo, me gusta su gente, su tierra. Formosa tiene mucho para dar en cuanto a turismo, a belleza, a cultura, a naturaleza. Formosa tiene mucho para dar. Luis Miguel Loto nació en San Francisco de Iaicí, una localidad que está a 70 kilómetros de la capital de Formosa. En este caso, fuimos con Luis Miguel a visitar el Museo de San Francisco de Iaicí, un edificio emblemático e histórico de la zona. Mira qué lindo. El origen de la misión es un esfuerzo por terminar con la conquista de América, porque le faltaba este pedazo conquistar a la civilización europea, ¿no? Y todo el Chaco, el Gran Chaco, todavía estaba en manos de los indígenas, distintas etnias que dominaban esta zona. Y después de la Guerra de la Triple Alianza, se inició el proceso acá de conquista de esta región del Chaco, también a posteriori de la conquista del desierto del sur. Los mismos actores, es decir, los mismos oficiales de Roca, fueron todos los que vinieron para acá también, desde Fontana, que es el fundador de la ciudad de Formosa, Foteringhen, que va a ser el gobernador más importante, y luego de pacificarlo por la violencia, y hasta el mismo Foteringhen, que era uno de los cabecillas de esta ofensiva contra los indígenas, decía que fue poco cristiana la forma en que actuaba. El mismo Foteringhen dice, porque después escribió la historia de sus andanzas. Y los franciscanos tuvieron la idea de proponerle misiones al gobierno nacional, con fundamentos, sobre todo el padre Iturralde, que va a ser el fundador de esta misión, y de las tres misiones que se hicieron en 1901, que es esta, la de Tacaglé, la Nueva Pompeya,
para integrar pacíficamente al indígena, no por medio de la violencia. Y la idea fundamental por la que aceptó el gobierno nacional era convertirlo en agricultores. Padre Aldo Bolini, que es un fraile muy conocido en Formosa porque tuvo más de 40 años, pero él estuvo más en Tacaglé. Acá cuando llegó de Italia recién vino acá, tenía 24, 25 años. Este padre, este fraile, es hermano de mi abuelo. El padre Pablo Rossi, que estaba de superior acá, le pregunta: ¿no tiene usted un pariente que sea albañil o constructor? Porque necesitamos hacer muchas obras acá. Y entonces lo invitó a Blas Casadei, que es mi abuelo, para que venga, y vino enseguida. Y empezaron con los indígenas, él trabajó totalmente con indígenas. Y a su vez había otro italiano que era ladrillero. Entonces enseñaron a los aborígenes a hacer ladrillo y a hacer albañiles, constructores. Y bueno, este es el asentamiento primero de la misión, que estaba construida con edificios de palma, todo palma. Estaba fundamentalmente por estas zonas, este lugar, la capilla, la escuela, y hay fotos de eso, fotografías. Y después se construyeron el ingenio que está del otro lado, es de chapa y horcones de quebracho. Se construyó en los primeros 20 años de la misión. Después, al finalizar la década del 20, empieza la construcción esta de material, que se va a construir y después el colegio allá de las hermanas y la iglesia está allá, y todo este edificio acá grande que está. El ingenio en el fondo fracasó porque justamente la primera década nomás ya del siglo XX, el gobierno nacional centralizó la producción de azúcar en Tucumán y no incentivó para nada en esta región. Eso siempre me lo dijo, ya me decía mi papá, que eso era lo que hizo que los ingenios de Formosa, por ejemplo, ninguno quedó en pie. Y este duró hasta el 40, pero ya en la década del 40 haciendo más bien miel nomás, porque la miel era un alimento muy utilizado por los indígenas. En primer lugar, por supuesto, la identidad aborigen es la que más se nota acá, pero siempre fue relegada, vamos a decir, fue marginada. Recién a partir de la apertura democrática del 83 se empezó a revalorizar a la población aborigen. Hoy, nada que ver lo que era. Acá el aborigen no llegaba a tercer grado prácticamente, hasta el año 80, no estoy hablando de... no llegaba a tercer grado de la primaria, o cuarto, cuando mucho. Y bueno, Misión Laicí es mi pueblo, es el lugar donde nací, es mi casa, no sé qué lo que puede representar eso. Por más posibilidades que yo haya tenido, por ejemplo, de irme a otro lado, o incluso que me echaron de acá, como en la época de los militares, pero no por eso voy a dejar el pueblo, no, eso jamás, ni se me pasa por la cabeza, ¿no?
Y así llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy, pero la semana que viene hay más Rumbo Norte. Cuídate mucho y estate listo siempre un minutito antes de medianoche, que yo te paso a buscar y te llevo de paseo. Un beso muy grande.